Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Hoy vamos a desarrollar el primer propósito. Escriba en su hojita, primer propósito. Escríbalo, tómese tu tiempo ahí, escriba primer propósito. Quiero empezar recordando que en el servicio del domingo pasado y durante la semana en los grupos de vida, porque esta semana iniciaron bastantes grupos de vida. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios por estos grupos? Más de 150 personas están asistiendo a nuestros grupos de vida, donde pudimos ver tú y yo que somos importantes para Dios. Y el domingo pasado hablamos de que somos importantes para Dios, y esa importancia se ve reflejada en dos cosas. Una, en que fuimos llamados, que Dios nos llama por nuestro ¿qué? Nuestro nombre. Que Dios nos llama por nuestro nombre, vimos el domingo pasado. Pero que no solamente nos llama por nuestro nombre, sino que nos llama con un propósito, pero no un propósito personal, mezquino y autosuficiente, sino un propósito que está basado en su palabra y planeado por Él antes de que usted y yo ¿qué? Naciéramos. ¿Está conmigo, iglesia? Ese amor de Dios marca el camino hacia el primer propósito que Dios tiene para tu vida y para la mía. Uno de los propósitos, por no decir el más importante propósito. Y si tú has venido hoy por primera vez o estás visitándonos hoy, queremos contarte que Dios, que eres muy importante para Dios, y que Dios te creó con un propósito, con uno importante y eterno, el cual se llama adoración. Diga conmigo, adoración. El primer, y usted puede escribir esto por favor, el primer y más importante propósito por el cual estás aquí en la tierra es porque fuiste creado para adorar a Dios. Diga conmigo, fui creado para adorar a Dios. ¿A quién adoramos, iglesia? A Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Ese es el propósito fundamental de todas las vidas, de todas las personas en la tierra. Fuimos creados con un propósito eterno de adorar a Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Acompáñenme a la palabra. Vamos a estar meditando en la traducción, la nueva traducción viviente, para que usted la busque en su iPad, en su celular, o la podamos ver en el video bien. Romanos 11, 36. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria, ¿por qué? Por siempre. Y analicemos un poquito qué dice. Pues todas las cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas, iglesia? Todas. Todas las cosas provienen de Él. ¿De quién está hablando? De Dios. Es decir, que usted y yo y todo lo creado fue creado ¿por quién? Por Dios. Provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué, iglesia? Amén, así sea. Tú y yo y todos en esta tierra, creyentes o no creyentes, animales, vertebrados, todo fue creado por Dios y para el deleite de Dios. Para que Dios se deleitara con nosotros, porque Él nos creó. Para que todo eso que Él creó le diéramos gloria, honra y alabanza por siempre. La palabra hace una declaración fundamental en esta mañana. Tú y yo fuimos creados por Dios. ¿Y para quién? Para Dios. Fuimos creados por su poder. Él es nuestro creador. Por eso la misión de nuestra iglesia inicia diciendo, usted la puede ver en este cartel, nuestra misión comienza diciendo adorar a qué. Nuestra misión es qué, adorar a quién,
a Jesucristo. Y usted puede preguntarse por qué nuestra misión comienza de esta manera. Porque creemos que es lo más importante en la vida de las personas que vienen a este lugar. Entender que el principio y la misión más grande de todos nosotros es adorar a ¿quién? Dios. Por eso hace parte de nuestra misión. Por eso iniciamos con esta contundente declaración. Pero hoy valdría la pena hacernos una pregunta, iglesia. ¿Por qué adorar a Dios es mi primer y más importante propósito en la vida? Dígale al que está a su lado, ¿por qué adoramos a Dios? Pregúntele. Y antes de entrar en materia, yo quisiera que entendiéramos que fuimos creados para adorar a Dios. Pero muchos hemos encasillado la oración en cantar, en ofrendar, en diezmar, en danzar, en ir a la iglesia. Y todas estas cosas son expresiones de adoración. Escúcheme muy bien esto. Todas estas cosas son expresiones de adoración. Pero el significado verdadero bíblico que encontramos en la palabra de Dios frente al acto de adorar es que adorar realmente es conocer y amar a Dios. Todo lo que hacemos cuando cantamos, cuando levantamos nuestras manos, cuando ofrendamos, cuando obedecemos la palabra, son acciones, expresiones de adoración. Pero la esencia de la adoración, el significado general de todas estas expresiones es realmente conocer y amar a Dios. Diga conmigo, conocer y amar. Eso es adorar. Y hay que comprender esto urgente, iglesia. Porque las nuevas generaciones hemos encasillado la adoración en una parte cultural del servicio. Pero adorar realmente es conocer a Dios y es amarlo. Y cuando yo conozco a Dios y lo amo, entonces tendré expresiones de amor como adorarlo con mi boca, como dar a las personas, como ofrendar, como diezmar. Esas son las expresiones de adoración que van a venir a tu vida cuando tú y yo comprendamos que fuimos creados para adorar a Dios. Y tú tal vez vienes hoy por primera vez y escuchas este mensaje. Yo quiero decirte, Dios te creó porque eres importante, porque te amó y quiere que tú le conozcas y que tú le ames, no a tu manera, a la manera de tu creador. Oseas capítulo 6, versículo 6. Y quiero que leamos la pasión que hay en este versículo, la pasión con la que se escribe esta palabra. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 6, versículo 6. Quiero que demuestren su amor. ¿Qué quiero que qué? Demuestren su amor. Que no ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas, más que sus diezmos, más que sus ofrendas, más que sus canciones. Quiero que me ¿qué? Conozcan. Ojo con esto, iglesia. No estoy hablando yo, está hablando la palabra. Quiero que me demuestren su amor, dice el Señor. Que me ofrezcan, que no me ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Lo que realmente desea nuestro Señor es que tú y yo le conozcamos. Y muchos creemos que cuando adoramos estamos dando y demos el diezmo, demos la ofrenda. Estas son expresiones de adoración. Continúe haciéndolo. Pero a Dios no le importa más tu dinero que tu corazón. Y Él te dice esta mañana: empieza a conocerme y empieza a amarme. Eso es adorarme, dice el Señor. Amén, iglesia. El término conocer bíblicamente tiene y hace referencia a tener intimidad, es decir, ir más allá de una relación superficial. Adorar es conocer a Dios, es establecer una relación íntima, afectiva y personal, iglesia, con Él. A Dios le interesan nuestras expresiones de adoración, pero le interesa mucho más que conozcamos realmente, le conozcamos realmente y le amemos realmente.
Es importante que hoy comprendas que todas las personas que habitan en la tierra fueron creadas para adorar. Salmo 150, versículo 6. Uno de los grandes adoradores de la Biblia termina su libro. La Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por Dios. Es decir, que el Espíritu Santo quiso que David escribiera en su último salmo, en el último salmo registrado en la Biblia, estas palabras: y todo lo que respira, alabe a quién. Se alabe a sí mismo, alabe al dinero, alabe al ministerio, alabe al púlpito, alabe al instrumento. Todo lo que respira, alabe a quién. A Dios. ¿Cuántos respiramos esta mañana? ¿Cuántos hemos venido a adorar a nuestro Rey esta mañana? Apláudalo, porque Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Adorar está en nuestra esencia. Escúcheme muy bien esto, iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice la palabra. Adorar está en nuestra esencia. Hace parte de nuestro ADN puesto por nuestro Creador. Si vemos a nuestro alrededor, encontraremos que la gente adora algo, lo que sea. Aún los que dicen no creen en Dios, adoran el dinero, adoran las cosas materiales, se adoran a sí mismos. Y la pregunta es: ¿por qué hay tanta idolatría en el mundo? Porque nuestro Creador, que creó todas las cosas por Él y para Él, puso en nuestro ADN un fuego especial por adorar. Lo hizo, lo puso. Es decir, que tú y yo tenemos genéticamente cosas que nos inspiran a adorar algo o a alguien. Dios quiere que lo adoremos. ¿A quién? A Él. Pero el enemigo Satanás, que me está escuchando en este momento, sabe que fuimos creados para adorar. Pues él mismo, escuchen muy bien, el mismo Satanás reafirma este principio y esta palabra. Pues él también fue creado para este propósito: el adorar a Dios. Oh querubín, oh lucero que habitabas en los cielos, para ti fue creada toda piedra preciosa y todo instrumento. Tú dirigías los coros de los ángeles celestiales, mas se halló en ti orgullo, vanidad. Es decir, que Satanás sabe que tú y yo fuimos creados para adorar. Por eso está supremamente interesado en que tú y yo desviemos la adoración de su propósito original, y que como Él nazca adoración por otras personas, que nazca adoración por nuestros títulos, que nazca adoración por nuestros hijos, que nazca adoración por la pastolatría, que nazca por la tempolatría. Eso es lo que quiere Satanás, porque él sabe que un cristiano que adora a nuestro Señor Jesucristo es un cristiano invencible. Amén, iglesia. ¿Cuántos invencibles hay esta mañana? Aplaudo al Dios que lo ama y que lo creó para adorar. Y por un momento piensa que estás adorando, que has venido adorando, que ha venido quitándole el primer lugar a tu Creador, que ha venido robando tu tiempo de intimidad, tu orgullo, que ha venido robando tu tiempo de adoración, de lectura bíblica, que ha venido ocupando el lugar que Dios quiere que tú tengas. Tal vez nunca habías escuchado un mensaje como este, pero yo te digo, tu propósito más importante en la tierra no es hacer plata, no es ser famoso, no es tener joyas ni carro. El propósito más grande sobre la tierra es adorar a nuestro Rey, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso, iglesia? Así que recuerda esta mañana que fuiste creado para adorar. Diga conmigo: yo fui creado. ¿Para qué? Escribe ahí. Yo fui creado para adorar. Si no adoras a Dios, créeme que eso te traerá muchas frustraciones, iglesia. Porque aunque tengas, escúchenme muy bien esta frase, porque aunque tengas éxito para el mundo, no será así delante de Dios. Porque aunque tú tengas fama, aunque tengas poder,
aunque tengas riquezas, pero no adoras al Dios de las riquezas, al Dios del ministerio, puedes ser exitoso en esta tierra, pero serás un desconocido para tu Creador. La verdadera y más profunda expresión de adoración, o la adoración en sí misma, que radica en el conocer y en el amar a Dios, me permite de alguna manera darle algo a Dios que no puede tomar. Escúcheme muy bien esto. ¿Cuántos creemos que Dios es soberano? ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso? Pues déjeme decirle que Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y entre las cosas que nos parecemos a Dios es el poder que nos dio para decidir. Libre albedrío. Dígale al que está a su lado, tú decides. Es algo que Dios no puede obligarte. Adorar a Dios no es una práctica que Dios demande por obligación. Aunque Él nos creó con ese propósito, Dios busca que tú y yo le adoremos voluntariamente. Él no te obliga esta mañana a levantar las manos. Él no te obliga esta mañana a abrir tus labios. Tú puedes levantar tus manos el día de hoy, puedes levantar tus labios el día de hoy, porque te nace en el corazón hacerlo. Adorar a Dios, como segundo punto, anótelo ahí. Adorar a Dios me permite corresponder su amor. Jeremías capítulo 31 versículo 3. Dice la palabra de Dios: hace tiempo el Señor le dijo a Israel. ¿Hace cuánto tiempo? Hace harto tiempo. Yo te he amado, pueblo mío, iglesia integral de restauración, con un amor que, con un amor que se acaba, con un amor que eterno. En otra versión dice que inagotable, inquebrantable. No está hablando nada y menos que el profeta llorón. Usted sabe que a Jeremías le dicen el profeta llorón, ¿no? Y no porque fuera muy emocional o sentimental, es porque las cosas que él tuvo que experimentar para llevar mensajes del Señor no serían agradables para cualquiera de nosotros. Pero en medio de su sufrimiento, en medio de la risa, en medio de la burla, en medio de la cárcel, cuando salía decía: Dios les ha dicho a ustedes que los ama con un amor que eterno. ¿Cuántos de nosotros hemos amado a algo o a alguien y en poco tiempo se nos acaba el amor? ¿Cuántos hemos declarado a otra persona: tú serás la mujer de mi vida, yo me casaré contigo? Pero son solo palabras, porque en poco tiempo decides dejarla o abandonarla. Porque el amor del hombre tiene fecha de caducidad, pero el amor de Dios es eterno, nunca se vence. ¿Alguien cree esa palabra? Te pregunto, ¿alguna vez has amado y no has sido correspondido? Alguien aquí en este lugar levante su mano si usted ha amado a alguien que no lo ha amado a usted. Estoy hablando con gente que me comprende. ¿Alguna vez has amado y no has sido correspondido? ¿Cómo te has sentido? Pregúntate y piensa por un momento. Si eres padre o madre, ¿cómo te sientes cuando no recibes el amor, el respeto, la honra de tus hijos? ¿Cómo te sientes cuando no vienen a ti a decirte: papá, te he extrañado, papá, te amo? ¿Cómo te sientes cuando solo vienen cuando te necesitan? Cuando no sabes, cuando has amado y amado y amado, y esa persona que amas es la persona que más te lastima. ¿Ha sentido alguien eso en este lugar? Pues Dios también lo ha sentido. Y lo ha sentido con nosotros porque Él nos amó primero. Pero cuando tú sabes que eres correspondido, se te quita el temor. Eso te da alegría. Dios quiere que le correspondamos porque Él nos amó desde antes que naciéramos, porque Él te amó y te amará hasta los fines de los tiempos. ¿Alguien dice amén a eso? Si realmente nos diéramos cuenta en esta mañana, iglesia, si realmente comprendiéramos
Cuán grande es el amor de Dios que entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestros delitos. Juan capítulo 3 versículo 16 dice algo como: de tal manera que amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y el sacrificio que expresa la palabra en Juan hace una declaración principal: de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Levante su mano conmigo y diga: de tal manera me amó Dios a mí. De tal manera Dios nos amó, de tal manera tan apasionada. Así la manera como yo predico, apasionado. Porque el que me rescató a mí de la muerte se apasionó por mí. Porque Él me llamó, porque Él te escogió a ti y a mí con pasión exacerbada. Porque no escatimó en decirte: yo te escojo, aun cuando tengas errores, aun cuando hayas matado, aun cuando hayas violado, aun cuando hayas robado. Yo moriré por ti en la cruz del Calvario, para que tú algún día prediques de mi amor en todo el mundo. Alguien le da gloria a Dios esta mañana. Él lo hace. Si comprendiéramos que si respiramos hoy es porque Él nos lo permite, iglesia. Que si estamos sentados en esta banca no es porque nuestra salud es tan buena que nos permitió venir, es porque el Señor guió nuestros pasos hasta este lugar. Amén, iglesia. Si comprendiéramos eso profundamente, no dudaríamos de levantar nuestras manos y decirle: te alabo, Señor, porque si hoy respiro es porque has hecho un milagro en mi vida. Yo les conté el domingo pasado que tuve una enfermedad, y no vengo a hablar más de mí que de Jesucristo, porque lo importante es Él. Pero yo me acuerdo que venía a la iglesia, estaba mi hermano Héctor, nuestro director musical. Un aplauso para él, gloria a Dios, que nos guía en alabanza y adoración. Gracias, Héctor, por lo que haces. Y él estaba cantando una canción, me acuerdo que estabas cantando: levanto mis manos, que me gusta mucho, sí, los que me conocen, aunque no tenga fuerzas. Y con esa voz tan espectacular que tiene, ganando puntos, ¿sí ven? Y yo estaba totalmente paralizado. Me tenían que traer a la iglesia cuando estábamos en la bodega. Y yo me sentado observaba a los demás. Y yo decía: Señor, yo que quiero levantar mis manos, yo que quisiera, Señor, saltar cuando canta, yo no puedo, Señor. Pero lo que más me dolía era ver cómo los que sí podían hacerlo no lo hacían. Cómo ver que el hermano que sí podía correr no saltaba para Cristo. Que el hermano que sí podía levantar sus manos no lo hacía. Eso era el dolor más grande. Y fue en medio de la alabanza y la adoración cuando una de las partes de mi cuerpo empezó a moverse. Porque en medio de la alabanza del Señor hay poder del Espíritu Santo para libertar, para sanar y para restaurar. Éxodo 34 versículo 14 dice: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de la relación contigo. Este versículo nos muestra que Dios es una persona y que tiene sentimientos, te ama y es celoso de tu relación. Porque te ama, Dios quiere que le correspondas a su amor. Amar a Dios a la manera que Él quiere que lo ames, eso es adoración. Escúcheme muy bien, iglesia. Romanos capítulo 6 versículo 13 dice esta mañana: entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una ¿qué? Nueva vida. ¿Está leyendo conmigo Romanos? Dice: no dejen que ninguna, entréguense completamente a Dios,
porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. ¿Cuántos tenemos una nueva vida? He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Nuevas. Hoy es una buena oportunidad, iglesia, de venir ante su presencia para corresponder su amor y entregarnos completamente. Dios nunca te obligará a adorarle. De hecho, Él tiene ángeles que le adoran. Él quiere que nazca de lo profundo de nuestros corazones de manera voluntaria. Dios no creó robots autoprogramados, sino personas libres de decidir si quieren adorar. Adorar a Dios me permite corresponder su amor. Y por último, en esta mañana ya el tiempo se pasa rapidísimo, Señor. Se hace realidad la palabra que dice que en los postreros días, los días serán ¿qué? Acortados. Ya casi tenemos que terminar. Y lo tercero que usted debe llevarse para su casa y para su vida, para su familia, es que Dios quiere que le adoremos a su manera. Escriba: Dios quiere que le adoremos a su manera. ¿Y por qué crees que Dios quiere que le adoremos a su manera? Porque a veces queremos adorarla a la nuestra. Muchos de nosotros queremos demostrar a Dios que le amamos, y eso está bien. Queremos demostrarle nuestra devoción y nuestra adoración, pero seguimos haciéndolo a nuestra manera. Pero si te preguntas hoy, sería válido si tú vienes por primera vez y has escuchado que fuiste creado con el propósito de adorar a Dios. Porque cuando le adoras, le demuestras el amor del Dios que te creó, el Dios que te da la vida, el Dios que te da la salud. Sería bueno que te preguntaras hoy, entonces, ¿cómo Dios quiere que le adore? Y es interesante que Dios se tome el tiempo de escribirlo en la palabra, para que tú y yo lo tomemos de allí y comprendamos. Deuteronomio capítulo 6, el libro de los Deuteronomios, capítulo 6, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Léalo conmigo bien alto, el Shema, que dice así: ama al Señor tu ¿qué? Tu Dios. ¿A quién debemos amar? A Dios. Con todo tu ¿qué? Con toda tu ¿qué? Y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Tres cosas importantísimas. Y el Señor dicta la ley diciéndoles: mientras ustedes vivan y para la eternidad, porque con ese propósito los creé, tendrán que adorarme a mí, dice el Señor, a Él, con todo su ¿qué? Corazón, con todas su ¿qué? Su alma, y con todas sus ¿qué? Sus fuerzas. Pero no solo se queda en el Antiguo Testamento, sino que nuestro Señor Jesucristo lo reafirma en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Jesús contestó. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Tu mente. Y no solo dice esto, sino el 38, mire lo que dice: este es el primer mandamiento y el más ¿qué? Importante. Entonces el amar, porque adorar es conocer, y amar a Dios a la manera que Él quiere que lo amemos, es el más grande ¿qué? Mandamiento. Por tanto, es el más grande propósito. Por eso es el más grande de los propósitos. Un ministro, un siervo de Dios que no adora, no ha conocido a Dios ni le ama. Y muchas de las iglesias de nuestros días, con dolor lo digo, porque hago parte de un movimiento, muchas iglesias ahora han dejado de conocer y han dejado de amar verdaderamente, porque han querido guiar la adoración a su manera, como ellos quieren, y no han permitido que la iglesia sea guiada en adoración como Él ¿qué? Quiere. Amén, iglesia. Ese es el más grande mandamiento, el mayor propósito por el cual fuimos creados y por el cual estamos aquí en la tierra.
Es decir, que Jesús reafirma que lo más importante para todas las personas es adorar a nuestro Dios. Adorarlo con todo tu corazón es hacerlo de una manera sincera. Pero recuerda que engañoso es el corazón más que ¿qué? Todas las cosas. Y de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y donde está tu tesoro, allí está tu ¿qué? Tu corazón. Cuando Dios dice que le debemos adorar con el corazón, está diciendo: adórenme con sinceridad, sin que nadie los obligue a hacerlos, de manera apasionada. Adorar a Dios con todo tu corazón es reconocer que Él es dueño completamente de ti, de tu vida, que lo tienes en primer lugar ante todas las cosas. Que aun cuando padre y madre te dejaren, que aun cuando te desprecien, que aun cuando te rechacen, debes adorar al Dios que te dice: tú eres importante, yo te amo, yo te daré una nueva vida. Amén, iglesia. Adorarlo con todo tu corazón es no guardarnos nada para mañana. Muchos de ustedes estamos aquí, pero nuestras mentes están en otros lados, y eso no nos permite adorar a Dios con libertad. Y decimos: entre 8 días nos conectamos, o cuando venga otro predicador, porque a él no me convence. Yo no vengo a convencer a nadie porque no tengo ese poder. Aquí el que convence es el Espíritu Santo, que puede cambiar las vidas de las personas. Amén, iglesia. Pero no solo adorarlo con tu corazón, Él dice. También dice que lo adoremos con nuestra alma. Y en nuestra alma están nuestras emociones, y nuestros pensamientos están en nuestra alma. Es decir, que Dios está pidiendo que nos enfoquemos en Él conscientemente. No darle rienda suelta a nuestras emociones, sino que nuestros pensamientos estén enfocados. Y cuando levanta tu mano conmigo, levántala. Y cuando tú te enfoques en la adoración a Dios, Dios se enfocará en tu vida, iglesia. Amén a esa palabra. Cuando tú te enfoques tus pensamientos, cuando realmente empieces a abrir la Biblia cuando el predicador está hablando para ver si está mintiendo, cuando realmente nadie tenga que decirte: levanta tus manos, porque lo haces con libertad. En ese momento tus pensamientos estarán conectados con el Señor. La primera batalla para adorar a Dios comienza en mi cabeza, en mi mente. Joyce Meyer, una mujer impresionante de Dios, tiene un libro que se llama El campo de la batalla de la mente. Se lo recomiendo a todos los que alguna vez luchamos por concentrarnos en las cosas de Dios. Yo no puedo mentir porque no heredaría el reino de los cielos, pero yo muchas veces he venido a la iglesia y mientras alguien está predicando, mi pastor Héctor, o alguien está alabando, el diablo quiere poner pensamientos como: no he hecho esto, no he hablado con este, le fallé en la consejería a este está bravo, ¿qué le estará pasando? Este está poseído, este está quebrantado. ¿A alguien le ha pasado eso en algún momento? ¿Alguien puede levantar su mano conmigo sin darle pena? Gloria a Dios, estoy hablando con gente que le pasa igual que a mí, que cuando va a orar en la noche, ¿cierto? Después de un rico arroz con huevo, ¿cierto? Y uno dice: vamos a orar, y uno va con toda Biblia en mano y todo, pijama de Winnie Pooh, acuérdense, ¿sí? Y yo empiezo y me arrodillo y me siento, y empiezan a llamarme, me siento incómodo, me empiezo a mirar los ositos de Winnie Pooh, empiezo a molestar a mi esposa en su orejita, ¿sí? Cuando me doy cuenta, estoy más concentrado en otra cosa que en qué, que en orar. Por favor, seamos sinceros. ¿A alguien le pasa igual que a mí? Ay, por Dios, gracias. Es que me preocupa que solo me pase a mí. Pero Dios quiere que esta mañana tú y yo comprendamos que esa no es la manera correcta. Hasta que mi esposa me dice: concéntrate. Y quedo regañado. Los ositos de Winnie Pooh se ponen tristes, ¿sí? Y nos ponemos a orar.
¿Qué cosas haces mientras te piden que adores? ¿Qué cosas te distraen de la adoración? ¿Qué pensamientos tienes en tu cabeza? No me gusta la voz, la guitarra está muy dura. ¿Qué te impide adorar a Cristo? Jesús te propone hoy que la mejor manera de controlar y de enfocar tus pensamientos es a través de su palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso Dios ha establecido tiempo a solas con Dios, el TAS. Tiempo, diga conmigo, tiempo a solas con Dios. Y esos tiempos de a solas te pedirán que memorices la palabra. Había un reto de memorizar la palabra hace 8 días. ¿Alguien se aprendió la palabra de hace 8 días? ¿Alguien la tiene en su mente que la pueda decir hoy? ¿Alguien puede hoy recordar el reto de aprenderse y memorizar la palabra? ¿Alguien la tiene? Tranquilos, levanten la mano. ¿Hay alguien que la tenga? Gloria a Dios. Es decir, que vamos a enfocarnos más en la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos para la próxima nos vamos a memorizar el versículo? Y el versículo para memorizar el día de hoy es el siguiente. Así que anótelo en su Biblia, subraye. Y dice la palabra: entrégasen completamente ¿a quién? A Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva ¿qué? Vida. Romanos 6 versículo 13 parte B. Escríbalo ahí en su hojita, rápido, escríbalo. Ese es el que usted se va a memorizar. Y ojalá cuando nuestro pastor, que ya está de regreso en esta semana, que lo ha extrañado, que lo pregunta, que por WhatsApp nos mira, que nos está mirando a través en vivo en Facebook, les transmitimos esto. Pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sí. Romanos, ¿ya lo escribió? ¿Ya? Listo, yo sé que usted va a pasar a la próxima. Entonces retomemos. Dios nos creó ¿para qué? Para adorarle. Y adorarle es la manera de corresponderle su amor. Pero debemos adorarle a la manera nuestra. ¿A la manera de quién? De Dios. ¿Y cómo Dios quiere que le adoremos? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras ¿qué? Fuerzas, o con nuestra mente. Hacerlo a través de nuestras acciones es lo que quiere decir el Señor. Porque el corazón, el alma y la fuerza representan la integridad del ser, de la creación de Dios. ¿Cuántos aquí tenemos corazón? ¿Cuántos aquí tenemos alma? ¿Cuántos tenemos un cuerpo? Amén, ¿cierto? Cuando Dios dice que le adoremos con todas nuestras fuerzas, es hacerlo a través de nuestras acciones. Y por un momento reflexiona, ¿por qué haces lo que haces? Aún dentro de la iglesia. ¿Para tu propio beneficio? ¿Para que sobresalgas sobre tus hermanos? ¿Para qué haces lo que haces en tu familia? ¿Para que los demás digan, wow, qué grande eres? ¿Qué intención hay en lo que haces para Cristo? O todo lo que haces, como dice su palabra, Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice: trabajen de buena gana. ¿De buena qué? Gana. Y en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para qué, para la gente. Por eso cuando predicamos la palabra, lo hacemos como para quién, para el Señor. No importa la clase de carga que tengas esta mañana, iglesia. No importa si tal vez tu corazón esté dolido, o tu alma esté lastimada, o tal vez no tengas fuerzas. Al Señor que adoramos dice: todo aquel que esté cargado, trabajado, herido, atormentado, venga a Él, que Él lo hará ¿qué? Descansar. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.